Oh, mi querida amiga, si pudieras ver lo que mis ojos han visto, si pudieras sentir en tu corazón lo que el mío ha sentido, cuando el Espíritu Santo me tomó de la mano y me llevó a lugares donde los demonios tiemblan y huyen. Hoy voy a compartir contigo algo que nunca antes he contado públicamente, algo que sucedió en una pequeña iglesia de Pittsburgh, cuando una mujer llegó arrastrando los pies, con los ojos vidriosos, hablando en lenguas que no eran del cielo, sino del infierno mismo. Y lo que el Espíritu Santo hizo esa noche, oh querida mía, cambiará para siempre tu entendimiento de su poder soberano. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte podría ser la llave que abra las puertas de tu propia liberación. Pero antes de continuar, dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia. Ese momento sagrado cuando sabes, sin lugar a dudas, que Él está ahí. Suscríbete a este canal, porque juntas vamos a explorar los misterios más profundos del Espíritu Santo, y yo quiero que seas parte de esta familia de fe que se atreve a creer en lo imposible. Era una noche fría de octubre cuando llegué a esa pequeña congregación. El pastor me había llamado con urgencia en su voz. Señorita Kuhlman, me dijo, tenemos una situación que está más allá de lo que podemos manejar. Hay una mujer. Algo no está bien con ella. Cuando entré al templo, pude sentir inmediatamente la pesadez en el ambiente. Era como si una nube espesa hubiera descendido sobre ese lugar sagrado. Los miembros de la iglesia estaban sentados en silencio, algunos llorando, otros orando en voz baja, y allí, en la tercera fila, estaba ella. Una mujer de mediana edad, con el cabello desordenado, meciéndose de un lado a otro, murmurando palabras que no podía entender, pero que mi espíritu reconocía como blasfemias contra el Altísimo. ¿Sabes qué fue lo primero que hice, mi querida amiga? No corrí hacia ella. No grité órdenes a los demonios. Me detuve y escuché. Porque el Espíritu Santo siempre habla primero a quienes saben guardar silencio. Y en ese silencio, Él me mostró algo que nunca olvidaré. Vi la historia de esa mujer como si fuera una película proyectada en mi corazón. Vi a una niña pequeña, inocente, que había sido lastimada profundamente por aquellos que debían protegerla. Vi años de dolor acumulado, de heridas que nunca sanaron, de puertas del corazón que se fueron abriendo lentamente a la amargura, al rencor y finalmente a algo mucho más siniestro. No soy yo quien va a liberar a esta mujer, le susurré al Espíritu Santo. Eres tú, muéstrame cómo. Y entonces, mi querida amiga, aprendí la primera lección fundamental sobre el ministerio de liberación. No se trata de técnicas, ni de gritos, ni de fórmulas aprendidas de memoria. Se trata de entregarse completamente al fluir del Espíritu Santo y permitir que Él haga la obra, porque Él no comparte su gloria con nadie. Me acerqué lentamente a aquella mujer. Su mirada se clavó en la mía, y por un momento no vi a ella. Vi la oscuridad misma, tratando de intimidarme. Pero yo había aprendido hace mucho tiempo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como nos dice la palabra en Primera de Juan. ¿Cómo te llamas? Le pregunté con la ternura que solo el amor de Cristo puede dar. Su boca se retorció en una mueca extraña y habló con una voz que no era la suya. Somos legión porque somos muchos. Ah, querida mía. En ese momento recordé las palabras del Maestro cuando se enfrentó al endemoniado gadareno, y supe que esta no sería una batalla ordinaria. Pero también supe algo más, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habitaba en mí, y ante Él toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Legión, dije con una calma que solo el Espíritu Santo puede dar, no tienes autoridad aquí. Este es territorio santo, y esta mujer es una hija del Altísimo. ¿Sabes lo que sucedió entonces? La mujer comenzó a convulsionarse, pero yo no retrocedí.
porque había aprendido que cuando el Espíritu Santo entra en acción, los demonios no tienen más opción que obedecer. No porque yo sea especial, no porque tenga algún poder en mí misma, sino porque Él es soberano sobre todo principado y potestad. Coloqué suavemente mi mano sobre su frente y comencé a orar, no en voz alta, no con palabras rebuscadas, sino con el lenguaje sencillo del corazón que conoce a su Padre. Padre Celestial, esta hija tuya ha sido atormentada demasiado tiempo. En el nombre de Jesús, declaro que toda cadena se rompe ahora mismo, que toda atadura del enemigo sea deshecha, que tu amor llene cada rincón de su corazón donde el dolor había hecho nido. Y entonces, mi querida amiga, sucedió algo hermoso. La mujer dejó de temblar, su respiración se calmó, sus ojos, que antes habían estado perdidos en algún lugar terrible, se enfocaron y me miraron con claridad. Y con una voz que era completamente suya, susurró: ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Pero la obra del Espíritu Santo no había terminado aún, porque Él no solo libera, también sana, no solo saca la oscuridad, también llena con su luz. Querida, le dije tomando sus manos entre las mías, has estado en un lugar muy oscuro, pero Jesús te ha traído de vuelta a casa. Y entonces, mientras toda la congregación observaba en silencio reverente, esa mujer comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Eran las lágrimas de alguien que había estado perdida y por fin había encontrado el camino de regreso. Me contó más tarde que había estado batallando durante años con voces en su cabeza, con pesadillas terribles, con una opresión que la hacía sentir como si estuviera ahogándose en aguas profundas. Había visitado doctores, había tomado medicinas, había probado todo lo que el mundo podía ofrecer. Pero solo el poder del Espíritu Santo pudo tocar la raíz del problema. ¿Te das cuenta, mi querida amiga, de lo que esto significa para tu vida? Que no importa cuán profunda sea tu herida, cuán antigua sea tu batalla, cuán imposible parezca tu situación, el Espíritu Santo tiene el poder de transformarlo todo, pero requiere algo de ti: fe pura, sencilla, como la de un niño que confía completamente en su papá. Ahora, antes de continuar con esta historia que está cambiando mi corazón mientras te la cuento, quiero hacer una pausa contigo. ¿Hay algo en tu vida que te está atormentando? ¿Alguna voz en tu mente que te dice que no vales, que no tienes esperanza, que Dios se ha olvidado de ti? Quiero que sepas que esa no es la voz del Padre Celestial. Esa es la voz del enemigo que viene a robar, matar y destruir. Después de aquella noche en Pittsburgh, el Espíritu Santo comenzó a enseñarme lecciones más profundas sobre el ministerio de liberación. Me mostró que cada caso es único, que cada alma tiene una historia diferente, pero que su poder permanece constante e inquebrantable. Recuerdo otra ocasión, en una cruzada en California, cuando un joven de apenas 17 años se acercó al altar durante el llamado. Estaba temblando, no de frío, sino de algo mucho más profundo. Su madre me había contado antes que el muchacho había estado involucrado en cosas que mejor no menciono, prácticas que abren puertas que nunca debieron ser abiertas. Señorita Kuhlman, me susurró, ¿hay algo dentro de mí que no me deja dormir, que no me deja ser feliz? Cada vez que trato de orar, es como si una voz más fuerte que la mía me dijera cosas horribles sobre Dios. Oh, querida mía, en ese momento mi corazón se partió de compasión, porque vi en ese joven a tantos otros que han sido engañados por el enemigo, que han abierto puertas sin saber las consecuencias, que han buscado poder en los lugares equivocados. Le tomé las manos y le dije: Hijo mío, el mismo Jesús que calmó la tormenta en el mar de Galilea puede calmar la tormenta en tu corazón. Y comenzamos a orar juntos. No solo él y yo, sino toda la congregación se unió en una oración de liberación que hizo temblar el edificio. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo me enseñó esa noche? Que la liberación no siempre es dramática. A veces es tan suave como el amanecer,
tan silenciosa como la brisa que mueve las hojas de los árboles. Ese joven no se convulsionó, no gritó, no tuvo manifestaciones espectaculares. Simplemente, en un momento, su rostro cambió. La tensión desapareció, sus hombros se relajaron y una sonrisa genuina, la primera que había tenido en meses, iluminó su cara. Se fue, me dijo con asombro. La voz se fue. Por primera vez en tanto tiempo hay silencio en mi mente. Y así es como obra el Espíritu Santo, mi querida amiga. A veces con poder manifiesto, a veces con ternura infinita, pero siempre con resultados eternos. Pero quiero hablarte de algo más que aprendí en este caminar con el Espíritu Santo. Aprendí que antes de poder ministrar liberación a otros, primero tuve que experimentar mi propia liberación. Porque verás, todas llevamos cadenas. Algunas son visibles, otras están escondidas en los rincones más profundos de nuestro corazón. Recuerdo vívidamente el día cuando el Espíritu Santo me confrontó con mis propias ataduras. Era temprano en la mañana, estaba en mi tiempo de oración, cuando de repente su voz, esa voz que es más dulce que la miel y más poderosa que el trueno, me preguntó: «Catherine, ¿estás lista para ser completamente libre?» Yo pensé que ya era libre. Después de todo, estaba sirviendo a Dios, veía milagros en mis servicios, la gente era sanada bajo la unción del Espíritu Santo. Pero Él me mostró que en mi corazón había un rinconcito donde yo seguía aferrada al control, donde todavía trataba de hacer las cosas a mi manera en lugar de rendirme completamente a su voluntad. «Señor», le dije con lágrimas en los ojos, «pensé que ya te había entregado todo». «Me has entregado tu ministerio», me respondió con esa dulzura que solo Él posee, «pero aún no me has entregado tus miedos». Y era cierto, querida mía. Tenía miedo de no ser suficiente, miedo de que la gente descubriera que yo no era tan espiritual como aparentaba, miedo de que Dios un día decidiera usar a alguien más y me dejara de lado. Eran miedos tontos, lo sé ahora, pero en ese momento eran cadenas reales que limitaban el fluir del Espíritu Santo a través de mi vida. Esa mañana viví mi propia liberación. No hubo demonios que salieran gritando, no hubo manifestaciones dramáticas. Hubo algo mucho más hermoso, hubo rendición total. Le entregué mis miedos, mis inseguridades, mi necesidad de tener el control y por primera vez en mi vida cristiana experimenté la libertad verdadera. ¿Sabes qué cambió después de ese día? Todo. Porque cuando tú experimentas la libertad genuina del Espíritu Santo, te conviertes en un instrumento mucho más efectivo para llevársela a otros. Ya no ministras desde tu conocimiento o tu experiencia, sino desde tu propia historia de liberación. La próxima vez que oré por alguien que estaba atormentado, pude hacerlo con una autoridad diferente. No porque fuera más fuerte o más santa, sino porque había experimentado el poder libertador de Jesús en mi propia vida. Y los demonios reconocen esa diferencia. Ellos tiemblan ante aquellos que han sido genuinamente librados por el poder del Altísimo. Permíteme contarte sobre María Elena. Era una mujer de unos 50 años que llegó a uno de mis servicios en México. Había viajado cientos de kilómetros porque había oído que Dios hacía milagros en nuestras reuniones. Pero su problema no era físico, era mucho más profundo. Me contó que desde que era pequeña había sido visitada por terribles pesadillas. Veía cosas que no debía ver, escuchaba voces que la aterrorizaban, sentía presencias malignas en su hogar que la hacían temblar de miedo cada noche. Había visitado curanderos, había hecho rituales, había probado todo lo que le sugerían, pero nada la aliviaba. «Señora Kuhlman», me dijo con desesperación, «ya no puedo más. No he dormido bien en años. Mi esposo dice que hablo dormida con voces que no son la mía. Mis hijos tienen miedo de estar cerca de mí. Si Dios no puede ayudarme, no sé qué voy a hacer». Cuando escuché su historia, el Espíritu Santo me mostró algo muy claro. Esta mujer había sido dedicada a espíritus malignos cuando era apenas una bebé.
Su propia abuela, sin entender las consecuencias espirituales, había hecho pactos con fuerzas oscuras para protegerla de enfermedades. Lo que había comenzado como un acto de amor ignorante se había convertido en una cadena generacional que había atormentado no solo a María Elena, sino a su madre antes que ella. Querida, le dije con toda la ternura que el amor de Cristo puede dar, vas a ser libre hoy mismo. Pero necesitas entender algo. La liberación requiere renuncia, tienes que estar dispuesta a cortar completamente con todo lo que te ató al pasado. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Estoy lista, haré lo que sea necesario. Y ahí, delante de miles de personas, comenzamos un proceso de liberación que fue tan hermoso como poderoso. Le pedí que renunciara audiblemente a todos los pactos que otros habían hecho en su nombre, que pidiera perdón por su participación en prácticas ocultistas y que invitara al Señor Jesús a tomar control total de su vida. Mientras oraba por ella, pude ver en el espíritu las cadenas rompiéndose una por una. Era como si siglos de opresión familiar fueran deshechos en un solo momento por el poder del Espíritu Santo. María Elena no se convulsionó, no gritó, pero su rostro se transformó completamente. La tensión que había llevado por años desapareció. Sus ojos, que antes parecían atormentados, se llenaron de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, me respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Por primera vez en mi vida me siento verdaderamente libre. Y esa libertad no era temporal, querida mía. Meses después recibí una carta de María Elena contándome que había dormido plácidamente cada noche desde el día de su liberación, que las voces habían cesado completamente, que su hogar se había llenado de la paz de Dios y que toda su familia había entregado sus corazones a Jesús al ver el milagro que había ocurrido en su vida. ¿Te das cuenta del poder que está disponible para ti también? El mismo Espíritu Santo que libró a María Elena, que libró a ese joven en California, que me libró a mí de mis propios miedos, está esperando hacer una obra poderosa en tu vida también, pero requiere fe, requiere rendición. Requiere que estés dispuesta a soltar todo aquello que te ha mantenido cautiva. Quiero hacer una pausa aquí porque mi corazón está ardiendo con el deseo de orar por ti, querida amiga. Sé que mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está tocando lugares específicos en tu corazón, lugares que tal vez has mantenido cerrados por años, lugares donde el dolor ha hecho nido, donde el miedo ha construido fortalezas, donde el enemigo ha susurrado mentiras que has llegado a creer como verdades. Cierra tus ojos conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, no importa quién esté a tu alrededor. Este es un momento sagrado entre tú y el Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu trono con mi hermana que está escuchando estas palabras. Tú conoces su corazón, conoces sus batallas, conoces cada lágrima que ha derramado en secreto. Te pido que en este momento tu Espíritu Santo descienda sobre ella con poder de liberación. Que toda atadura del enemigo sea rota ahora mismo. Que todo miedo, toda ansiedad, toda opresión que ha cargado por años sea desarraigada por tu poder soberano. Declaro en el nombre de Jesús que ella es libre, que es amada, que es tu hija preciosa y que ninguna arma forjada contra ella prosperará. Llénala ahora mismo de tu paz, de tu gozo, de tu esperanza. Que experimente tu amor de una manera tan real que nunca más dude de su identidad en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sentiste algo mientras orábamos juntas? ¿Hubo un momento donde sentiste como si algo pesado saliera de tu pecho, de tus hombros, de tu mente? Ese es el Espíritu Santo haciendo su obra. No lo dudes, no lo cuestiones, simplemente recíbelo con gratitud y fe. Ahora, si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas.
Son recursos que te ayudarán a profundizar en tu relación con Dios y a entender mejor su poder liberador. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos, pero recuerda que ningún libro puede sustituir tu tiempo personal con el Espíritu Santo en oración y en su palabra. Permíteme contarte ahora sobre una de las lecciones más importantes que el Espíritu Santo me enseñó acerca del ministerio de liberación. Me enseñó que la liberación no es un evento único, sino el comienzo de un estilo de vida de libertad en Cristo. Había una mujer llamada Carmen que fue liberada poderosamente en uno de nuestros servicios. Durante años había luchado con pensamientos de suicidio, con una depresión que parecía no tener fin, con una oscuridad que amenazaba con consumir toda esperanza en su corazón. Cuando oré por ella, el poder de Dios se manifestó de manera tan evidente que toda la congregación lloró al ver la transformación instantánea en su rostro. Por meses, Carmen vivió en una libertad y gozo que no había experimentado nunca. Pero después de un tiempo, comenzó a descuidar su tiempo con Dios. Dejó de orar regularmente, dejó de leer la Biblia, comenzó a exponerse nuevamente a influencias negativas que habían sido parte de su vida anterior. Un día me llamó por teléfono, llorando. Señora Kuhlman, los pensamientos oscuros han regresado. La depresión está tratando de volver. ¿Qué hice mal? Le expliqué algo que el Espíritu Santo me había mostrado. Cuando una casa es limpiada de espíritus malignos, pero se deja vacía, esos espíritus buscan regresar con 7 más fuertes que ellos. La liberación debe ser seguida por una vida de constante comunión con Dios, de llenura continua del Espíritu Santo, de crecimiento en la palabra, de comunidad con otros creyentes. Carmen, le dije, la liberación te abrió la puerta, pero mantener esa puerta cerrada al enemigo es tu responsabilidad diaria. Debes llenar tu mente con la palabra de Dios, tu corazón con adoración, tu vida con propósito divino. Esa conversación cambió la manera en que yo ministraba liberación. Comencé a enseñar no solo sobre cómo ser libre, sino sobre cómo mantenerse libre. Porque verás, querida mía, la libertad en Cristo no es solamente para que puedas vivir sin tormento, sino para que puedas vivir con propósito, para que puedas convertirte en instrumento de Dios para traer esa misma libertad a otros. Carmen aprendió esta lección, regresó a una vida de intimidad con Dios y no solo recuperó su libertad, sino que se convirtió en una intercesora poderosa que ayuda a otras mujeres que luchan con depresión y pensamientos suicidas. Lo que el enemigo quiso usar para destruirla, Dios lo transformó en su ministerio más efectivo. Puedes ver el patrón, querida amiga. Dios no solo quiere liberarte de tus cadenas, quiere usarte para romper las cadenas de otros. Tu testimonio de liberación no es solo para tu beneficio personal. Es un arma espiritual que puede traer esperanza a corazones desesperados. Recuerdo una ocasión muy especial en Detroit, cuando una madre desesperada trajo a su hijo adolescente a nuestro servicio. El joven había estado involucrado en drogas y había comenzado a mostrar comportamientos que claramente no eran normales. Hablaba solo, tenía pesadillas terribles, había intentado lastimarse a sí mismo en varias ocasiones. La madre había agotado todos los recursos médicos y psicológicos disponibles. Los doctores no encontraban nada físicamente malo con el muchacho, pero ella sabía en su corazón de madre que esto tenía raíces espirituales. Cuando el joven se acercó para oración, inmediatamente pude discernir que habían influencias demoníacas muy fuertes operando en su vida. Pero algo más me fue revelado por el Espíritu Santo. Este joven tenía un llamado muy específico en su vida. El enemigo lo había atacado tan ferozmente precisamente porque sabía el potencial que Dios había puesto en él. Hijo, le dije mientras ponía mi mano sobre su hombro, el diablo no ataca basura, él ataca tesoros, y tú eres un tesoro precioso en las manos de Dios. Por primera vez en meses, vi un destello de esperanza en sus ojos,
y cuando comenzamos a orar por él, fue como si hubiera una batalla espiritual visible desarrollándose delante de nosotros. Pero sabíamos quién tenía la victoria. Sabíamos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. La liberación de ese joven fue completa e instantánea. Pero lo más hermoso vino después. 2 años más tarde recibí una invitación para hablar en una iglesia en Detroit. ¿Adivinas quién era el pastor juventud de esa congregación? Sí, aquel mismo joven que había sido librado poderosamente por el Espíritu Santo. Su testimonio había tocado a cientos de otros adolescentes que luchaban con problemas similares. Señora Kuhlman, me dijo con lágrimas de gratitud, esa noche cuando usted oró por mí, no solo fui librado de los demonios, fui librado para mi destino. ¡Qué palabras tan poderosas! Librado para tu destino. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida también. No solo quiere sacarte del pozo, quiere ponerte en la roca firme de su propósito para tu existencia, pero ahora quiero compartir contigo algo que tal vez sea lo más importante de todo lo que he aprendido en estos años de ministerio. El Espíritu Santo me enseñó que la autoridad para echar fuera demonios no viene de conocimiento teológico, no viene de experiencia previa, no viene ni siquiera de una unción especial. Viene de una sola cosa, de una relación íntima y personal con Jesucristo. ¿Recuerdas la historia en el libro de los Hechos sobre los 7 hijos de Seba? Ellos trataron de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para echar fuera demonios, pero el espíritu maligno les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Esa historia me cambió para siempre. Me hizo entender que no se trata de tener las palabras correctas, ni los gestos apropiados, ni siquiera la fe más grande. Se trata de que los demonios te reconozcan como alguien que verdaderamente pertenece a Jesús, alguien que camina en intimidad real con el Espíritu Santo. Cuando yo me acerco a ministrar liberación, no voy confiando en mi experiencia o en mi reputación. Voy confiando en que Jesús me conoce, y porque me conoce, su autoridad fluye a través de mí. Los demonios no huyen de Kathryn Kuhlman, huyen del poder de Jesucristo que habita en Kathryn Kuhlman. ¿Entiendes la diferencia, mi querida amiga? Esta no es una cuestión de técnica, es una cuestión de relación. Esta no es una cuestión de don especial, es una cuestión de rendición total al señorío de Jesús en tu vida. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Conoce Jesús tu nombre? No te estoy preguntando si tú conoces el nombre de Jesús. Te estoy preguntando si Él te conoce íntimamente, si hay una relación real entre ustedes dos, si cuando los ángeles y los demonios miran tu vida, pueden ver claramente que perteneces completamente a Él. Si hay alguna duda en tu corazón sobre esta pregunta, este podría ser el momento más importante de toda tu existencia, porque no hay nada más poderoso en esta vida o en la eternidad que pertenecer verdaderamente a Jesús. No como un miembro de iglesia más, no como alguien que conoce las doctrinas correctas, sino como alguien cuyo corazón le pertenece completamente a Él. Hace algunos años, en una pequeña ciudad de Texas, conocí a una mujer que me enseñó esta verdad de una manera muy personal. Se llamaba Rosa, y era una abuela de 70 años que había sido cristiana toda su vida. Conocía la Biblia mejor que muchos predicadores, había servido fielmente en su iglesia durante décadas, tenía una reputación impecable en su comunidad. Pero Rosa tenía un secreto que la atormentaba día y noche. Por años había luchado con pensamientos blasfemos contra Dios que aparecían en su mente sin invitación. Había tratado de orar más, de leer más la Biblia, de servir más en la iglesia, pensando que así los pensamientos desaparecerían, pero empeoraban cada vez más. Señora Kuhlman, me dijo con vergüenza, soy una mujer de Dios,
pero mi mente está llena de pensamientos horribles contra él. A veces pienso que tal vez ni siquiera soy salva. Cuando escuché su historia, el Espíritu Santo me mostró algo muy específico. Rosa había sido verdaderamente salva cuando era joven, pero había construido su vida cristiana sobre bases religiosas en lugar de bases relacionales. Conocía acerca de Dios, pero no conocía a Dios íntimamente. Servía a Dios, pero no se había rendido completamente a Él. Los pensamientos blasfemos no eran evidencia de que no era salva. Eran ataques demoníacos dirigidos a una mujer que tenía un gran potencial espiritual, pero que había dejado puertas abiertas en su vida a través de un cristianismo superficial. Rosa, le dije con toda la ternura de mi corazón, no necesitas trabajar más para Dios, necesitas conocer más a Dios. Los demonios atacan tu mente porque saben que si alguna vez experimentaras la plenitud de su amor, te convertirías en un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Esa tarde oramos juntas, pero no fue una oración de liberación como las que había hecho antes. Fue una oración de entrega total, de rendición completa, de invitación al Espíritu Santo para que tomara control absoluto de cada área de su vida que había mantenido en sus propias manos. No hubo manifestaciones dramáticas, no hubo demonios gritando, pero hubo algo mucho más hermoso. Hubo un encuentro genuino entre Rosa y su Salvador. Por primera vez en décadas, experimentó el amor incondicional de Jesús de una manera personal e íntima. Los pensamientos blasfemos desaparecieron instantáneamente. Pero más importante aún, Rosa se convirtió en una intercesora poderosa cuyas oraciones trajeron liberación a decenas de personas en su comunidad. Lo que había sido su tormento se convirtió en su ministerio más efectivo. ¿Ves el patrón que el Espíritu Santo teje a través de nuestras vidas? Él toma precisamente aquello que el enemigo usó para atormentarnos y lo convierte en el área donde podemos ministrar más poderosamente a otros. Tu dolor puede convertirse en tu plataforma. Tu quebrantamiento puede convertirse en tu bendición para otros. Pero quiero llevarte más profundo en esta enseñanza, querida mía, porque el Espíritu Santo me ha mostrado que hay diferentes niveles de liberación, y es importante entender esto para poder caminar en libertad completa. Está la liberación inicial, cuando una persona es librada de opresiones demoníacas obvias. Esta es importante y necesaria, pero es solo el primer paso. Luego está la liberación progresiva, donde el Espíritu Santo va tocando áreas más sutiles de nuestro corazón, lugares donde hemos permitido que el orgullo, la amargura, el temor o la incredulidad hagan nido. Y finalmente está la liberación madura, donde caminamos en tal nivel de libertad que nos convertimos en instrumentos para la liberación de otros. Recuerdo vívidamente cuando el Espíritu Santo me llevó a mi segunda fase de liberación. Yo pensaba que ya estaba completamente libre, que ya había experimentado todo lo que Dios tenía para mí en términos de liberación personal. Pero una mañana, mientras estaba en oración, Él me confrontó con algo que yo no había visto, mi necesidad de aprobación humana. Catherine, me dijo su voz dulce pero firme, todavía hay una parte de tu corazón que busca la aprobación de los hombres más que mi aprobación, y eso es una forma de idolatría. Al principio quise argumentar, después de todo, ¿no es natural querer que la gente te aprecie? ¿No es normal desear el reconocimiento por el trabajo que haces? Pero el Espíritu Santo me mostró que cuando nuestra motivación viene del deseo de impresionar a otros en lugar del deseo de agradar a Dios, estamos caminando en una forma sutil de esclavitud. Esa mañana experimenté una liberación diferente, menos dramática, pero igualmente poderosa. Fui librada de la necesidad de ser perfecta a los ojos de los demás. Fui librada del temor al rechazo. Fui librada de la presión de mantener una imagen que no era completamente auténtica.
¿Sabes qué cambió después de esa liberación? Mi ministerio se volvió más poderoso porque se volvió más genuino. Ya no tenía que actuar como si tuviera todas las respuestas. Podía ser vulnerable, podía admitir mis luchas, podía mostrar mi humanidad sin temor y, paradójicamente, esa vulnerabilidad hizo que la gente se conectara más profundamente con el mensaje que Dios me había dado. Te cuento esto, querida amiga, porque quiero que entiendas que la liberación es un proceso continuo. No es algo que experimentas una vez y ya está. Es una forma de vida donde constantemente permites que el Espíritu Santo examine tu corazón y libere cualquier área que no esté completamente sometida a Él. Ahora, permíteme contarte sobre uno de los casos más desafiantes que enfrenté en mi ministerio. Era una mujer joven de apenas 25 años que había sido criada en una familia profundamente involucrada en prácticas ocultistas. Desde pequeña había sido entrenada en artes mágicas, había participado en rituales satánicos, había hecho pactos conscientes con demonios específicos. Cuando llegó a uno de nuestros servicios, pude sentir inmediatamente la pesadez espiritual que la rodeaba. Era como si trajera consigo toda una legión de espíritus malignos. Muchos en la congregación se sintieron incómodos cuando ella entró, aunque no sabían por qué. Durante el servicio, mientras yo predicaba sobre el poder de la sangre de Jesús, ella comenzó a manifestar de maneras muy perturbadoras. Gritaba blasfemias, se convulsionaba, hablaba en lenguas que claramente no eran del cielo. Fue una de las manifestaciones demoníacas más intensas que había visto en mi ministerio. Pero aquí es donde quiero que entiendas algo crucial. No fue la intensidad de la manifestación lo que determinó la liberación. Fue la intensidad de la fe y la rendición de aquella joven mujer. Porque verás, en medio de toda esa manifestación demoníaca, ella seguía clamando: Jesús, ayúdame, Jesús, no me sueltes. El Espíritu Santo me mostró que esta no sería una liberación rápida. Esta joven había hecho pactos conscientes que necesitaban ser rotos uno por uno. Había recibido iniciaciones en niveles profundos de ocultismo que requerían un proceso de liberación muy específico. Hija, le dije cuando finalmente pudo tener un momento de lucidez, lo que vas a experimentar ahora va a requerir valor y perseverancia. Pero si estás dispuesta a renunciar completamente a tu pasado, Jesús te dará la libertad que tu corazón anhela. Durante las siguientes 3 horas, en presencia de toda la congregación que intercedía fervientemente, fuimos rompiendo cada pacto, renunciando a cada iniciación, cancelando cada voto que ella había hecho al reino de las tinieblas. Fue un proceso intenso, agotador, pero al final glorioso. Cuando terminamos, aquella joven mujer era completamente diferente. Su rostro brillaba con la gloria de Dios. Sus ojos, que antes habían estado llenos de oscuridad, ahora reflejaban la luz de Cristo. Su voz, que había sido usada para blasfemar, ahora se alzaba en adoración al Altísimo. Señora Kuhlman, me dijo con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, por primera vez en mi vida, siento que soy verdaderamente libre. Por primera vez mi alma está en paz. Pero la historia no termina ahí, querida mía. 2 años después, esa misma joven se había convertido en una evangelista poderosa especializada en ministrar a personas que habían estado involucradas en ocultismo. Su testimonio abría puertas que nadie más podía abrir. Su experiencia personal le daba una autoridad espiritual que impactaba vidas de maneras extraordinarias. ¿Puedes ver cómo obra el Espíritu Santo? Lo que el enemigo diseñó para destruirla completamente, Dios lo transformó en su plataforma ministerial más efectiva. Las cadenas más fuertes que había llevado se convirtieron en las herramientas más poderosas para romper las cadenas de otros. Este es el patrón del reino de Dios, mi querida amiga. Él especializa en tomar lo que parece perdido y convertirlo en testimonio vivo de su poder redentor. Él se deleita
en demostrar que no hay situación tan oscura que su luz no pueda penetrarla. No hay cadena tan fuerte que su poder no pueda romperla. Pero ahora quiero hablarte de algo que podría ser lo más importante de todo este mensaje. Quiero hablarte sobre la diferencia entre liberación temporal y liberación permanente, porque he visto muchas personas que experimentan liberación poderosa en un momento de oración, pero después de un tiempo los mismos problemas regresan. El Espíritu Santo me enseñó que la liberación permanente requiere 3 elementos esenciales: arrepentimiento genuino, renuncia completa y reemplazo activo. El arrepentimiento genuino va más allá de sentirse mal por las consecuencias de nuestras acciones. Es un cambio real de mente y corazón que nos lleva a aborrecer genuinamente el pecado y a desear vivir de manera que agrade a Dios. Sin arrepentimiento genuino, la liberación es solo temporal. La renuncia completa significa que estamos dispuestas a soltar todo lo que nos conecta con nuestro pasado oscuro. No podemos quedarnos con recuerditos de nuestra vida anterior. No podemos mantener relaciones que nos arrastran hacia abajo. No podemos conservar objetos o prácticas que abren puertas al enemigo. La renuncia debe ser total y el reemplazo activo significa que llenamos los espacios vacíos en nuestra vida con cosas de Dios. Leemos su palabra, pasamos tiempo en oración, nos conectamos con otros creyentes, servimos en su reino. Un corazón vacío es una invitación para que el enemigo regrese con 7 espíritus peores. Recuerdo el caso de una mujer llamada Patricia que había sido librada poderosamente de adicciones que habían controlado su vida por décadas. La liberación fue genuina, dramática, completa. Por meses vivió en una libertad que nunca había experimentado, pero gradualmente comenzó a descuidar su tiempo con Dios. Dejó de asistir a los servicios regularmente. Se alejó de la comunidad de fe que la había apoyado durante su proceso de restauración. Comenzó a frecuentar lugares que le traían recuerdos de su vida pasada. Un día me llamó llorando: «Señora Kuhlman, las adicciones están tratando de regresar. Siento la misma compulsión que tenía antes. ¿Qué está pasando?». Le expliqué lo que el Espíritu Santo me había enseñado sobre mantener la liberación. La liberación no es solo un evento, es un estilo de vida. Requiere vigilancia constante, nutrición espiritual continua y decisiones diarias de caminar en obediencia a Dios. Patricia entendió la lección. Regresó a una vida de disciplina espiritual. Renovó sus compromisos con Dios y con la comunidad de fe, y tomó decisiones radicales para eliminar de su vida todo lo que pudiera ser una tentación. No solo recuperó su libertad, sino que se convirtió en mentora de otras mujeres que luchaban con adicciones similares. ¿Entiendes por qué te cuento estas historias, querida mía? Porque quiero que tu liberación sea permanente. Quiero que camines en libertad no solo por días o meses, sino por el resto de tu vida. Y eso requiere entender que la libertad en Cristo es tanto un regalo como una responsabilidad. Ahora, mientras continuamos juntas en este viaje de revelación, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Hay algo en tu vida que sabes que necesita ser renunciado completamente? ¿Alguna relación, algún hábito, algún objeto, alguna práctica que en el fondo de tu corazón sabes que está abriendo puertas al enemigo? El Espíritu Santo nunca nos condena, pero sí nos convence. Y si mientras escuchas estas palabras hay algo específico que viene a tu mente, no es coincidencia. Es Él hablándote con amor, mostrándote que hay un nivel más profundo de libertad esperándote. Permíteme contarte sobre una revelación que cambió completamente mi entendimiento del ministerio de liberación. Fue durante una cruzada en Argentina, cuando una mujer se acercó para oración llevando en sus brazos a su bebé de apenas 6 meses. «Señora Kuhlman», me dijo con desesperación, «mi bebé no duerme, llora constantemente, y los doctores no encuentran nada malo con él.
pero yo sé que hay algo espiritual involucrado. Durante mi embarazo estuve expuesta a muchas influencias negativas y temo que esto haya afectado a mi hijo. Cuando tomé a ese pequeñito en mis brazos, inmediatamente pude sentir la opresión espiritual sobre él. No eran demonios habitando en el bebé. Los niños pequeños están protegidos por la gracia de Dios, pero sí había influencias malignas oprimiendo su espíritu desde afuera. El Espíritu Santo me mostró algo crucial esa noche. La liberación a veces involucra no solo a la persona que ministramos, sino a toda su línea familiar. Los pecados de los padres pueden crear maldiciones generacionales que afectan a los hijos, pero la sangre de Jesús es poderosa para romper toda maldición y liberar a familias enteras. Oré por ese bebé con una autoridad que venía directamente del corazón del Padre Celestial. Cancelé toda maldición generacional, rompí todo patrón de pecado familiar y declaré la bendición de Dios sobre esa criatura preciosa. Inmediatamente el bebé se calmó, su llanto cesó. Una paz sobrenatural descendió sobre él. Pero la obra no terminó ahí. También ministré liberación a la madre, ayudándola a renunciar a todo lo que había permitido en su vida durante el embarazo que había abierto puertas al enemigo. Fue una obra completa de restauración familiar. 6 meses después recibí una carta de esa madre contándome que su hijo no solo había sido completamente sanado, sino que había demostrado una sensibilidad espiritual extraordinaria desde pequeño. A los 2 años ya levantaba sus manitas para adorar cuando escuchaba música cristiana. A los 3 años oraba espontáneamente por personas enfermas. Era evidente que Dios tenía un llamado especial sobre su vida. Esta experiencia me enseñó que cuando ministramos liberación con la unción del Espíritu Santo, no solo afectamos el presente, sino que impactamos el futuro. No solo liberamos a la persona, sino que liberamos su destino, su propósito, su llamado divino. ¿Tienes hijos, querida amiga? ¿Nietos? ¿Hay jóvenes en tu familia que necesitan la cobertura espiritual que solo puede venir a través de intercesión ungida? Tu liberación personal puede ser la llave que abra las puertas para la libertad de toda tu generación. El Espíritu Santo me ha mostrado que estamos viviendo en tiempos donde las fuerzas demoníacas están atacando especialmente a los jóvenes. A través de música, entretenimiento, tecnología y filosofías engañosas, el enemigo está tratando de capturar a toda una generación, pero también me ha mostrado que él está levantando un ejército de intercesores, especialmente mujeres, que entienden el poder de la oración de liberación para romper estas cadenas sobre nuestros jóvenes. Tal vez tú eres una de esas intercesoras que Dios está llamando en esta hora. Tal vez tu propia experiencia de liberación es solo el primer paso en un ministerio más grande de intercesión por otros. Recuerdo una noche en Chicago cuando el Espíritu Santo me despertó a las 3 de la mañana con una carga tremenda de intercesión. No sabía por qué, pero sentía la urgencia de orar por liberación para alguien específico, aunque no sabía quién era. Durante 2 horas oré en lenguas, intercedí con gemidos que no podían expresarse con palabras y batallé en el espíritu contra fuerzas de maldad que parecían estar tratando de destruir una vida preciosa. Cuando finalmente la carga se levantó, supe que había ocurrido una victoria, aunque no entendía completamente qué había pasado. Al día siguiente recibí una llamada de una madre en Los Ángeles. Su hija adolescente había estado a punto de suicidarse la noche anterior. Había preparado todo, había escrito la carta de despedida, pero exactamente a las 3 de la mañana algo sobrenatural había ocurrido. Una paz inexplicable había llenado su habitación. Los pensamientos de muerte habían desaparecido completamente y por primera vez en meses había sentido esperanza. «Señora Kuhlman», me dijo la madre, «no sé qué pasó anoche, pero mi hija está viva porque alguien oró por ella. Alguien luchó por su vida en el espíritu.
En ese momento entendí una verdad que transformó mi ministerio para siempre. El Espíritu Santo usa nuestras oraciones de liberación no solo para las personas que están físicamente presentes con nosotros, sino para personas en todo el mundo que necesitan desesperadamente un toque del cielo. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y el privilegio que esto representa? Tu vida de oración, tu autoridad espiritual, tu caminar en liberación personal puede ser usada por Dios para impactar vidas que ni siquiera conoces, en lugares donde nunca has estado. Esto me lleva a una verdad profunda que quiero grabarte en el corazón. La liberación nunca es solo para ti. Es para que te conviertas en instrumento de liberación para otros. Es para que tu testimonio se convierta en esperanza para los desesperados. Es para que tu victoria se convierta en inspiración para los que están luchando batallas similares. Hace algunos años, en una pequeña iglesia en Alabama, conocí a una mujer que me enseñó esta verdad de manera muy personal. Se llamaba Dorothy y había sido librada de un espíritu de amargura que había controlado su vida durante 20 años después de un divorcio muy doloroso. La liberación había sido tan real y tan poderosa que Dorothy se había convertido en una persona completamente diferente. Donde antes había resentimiento, ahora había perdón. Donde antes había dureza, ahora había compasión. Donde antes había crítica constante, ahora había palabras de vida y bendición. Pero Dorothy no se quedó ahí. Comenzó a buscar activamente a otras mujeres que estuvieran luchando con amargura para compartir su testimonio y orar por ellas. Su ministerio informal pero poderoso había resultado en la liberación de docenas de mujeres en su comunidad. Señora Kuhlman, me dijo con lágrimas de gratitud, Dios no me libró de la amargura solo para que yo fuera feliz. Me libró para que pudiera ayudar a otras mujeres a encontrar esa misma libertad. Esas palabras resonaron en mi corazón como una campanada celestial. Esa es exactamente la manera en que opera el reino de Dios. Lo que recibimos gratuitamente lo damos gratuitamente. La libertad que experimentamos personalmente se convierte en la plataforma desde la cual ministramos libertad a otros. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo que podría cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué vas a hacer con la libertad que Dios te está dando? ¿Cómo vas a usar tu testimonio para bendecir a otros? ¿Estás dispuesta a convertirte en instrumento del Espíritu Santo para traer liberación a corazones cautivos? Porque te aseguro, querida mía, que cuando tú caminas en libertad genuina, tu misma presencia se convierte en un desafío a las fuerzas demoníacas. Tu vida se convierte en una declaración viviente de que el poder de Dios es superior a cualquier fuerza del mal. Tu testimonio se convierte en un arma espiritual que puede derribar fortalezas en las vidas de otros. Pero para caminar en este nivel de autoridad espiritual, necesitas entender algo crucial que el Espíritu Santo me enseñó después de muchos años de ministerio. La autoridad para echar fuera demonios no viene de experiencias pasadas de liberación, sino de tu condición espiritual presente. Cada día, cada momento, tu autoridad espiritual depende de tu relación actual con Jesucristo. Si hay pecados sin confesar en tu vida, si hay áreas de desobediencia que has estado ignorando, si hay relaciones rotas que no has procurado restaurar, todo esto puede debilitar tu autoridad espiritual. Los demonios no respetan tu historial de experiencias espirituales. No les importa cuántos años hayas sido cristiana o cuántos milagros hayas visto en el pasado. Lo que respetan es el poder presente del Espíritu Santo fluyendo a través de una vida que está completamente rendida a Dios. Esto me lleva a una de las lecciones más importantes que puedo compartir contigo. Mantén tu corazón limpio delante de Dios. Vive en constante comunión con Él. No permitas que nada, absolutamente nada, comprometa tu relación íntima con el Espíritu Santo. Recuerdo una época en mi ministerio cuando comencé a notar que mis oraciones por liberación no tenían el mismo poder que antes.
Las personas seguían siendo bendecidas, pero no veía las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que había experimentado en el pasado. Durante semanas busqué al Señor en ayuno y oración, preguntándole qué había cambiado. Finalmente, en una madrugada de oración profunda, Él me mostró algo que me quebrantó. Había comenzado a tomar la gloria que le pertenecía solo a Él. Sutilmente, sin darme cuenta, había comenzado a disfrutar demasiado los elogios de la gente. Había comenzado a sentir orgullo por los milagros que ocurrían en mis servicios. Había comenzado a pensar que tenía algo especial en mí misma que causaba estos movimientos del Espíritu Santo. Catherine, me dijo su voz dulce pero firme, yo no comparto mi gloria con nadie. Cuando tú tomas crédito por lo que solo yo puedo hacer, estás poniendo obstáculos al fluir de mi poder. Esa mañana experimenté un quebrantamiento y una humillación que fueron más profundos que cualquier liberación que hubiera ministrado a otros. Lloré durante horas, no solo por mi orgullo, sino por haber estorbado la obra del Espíritu Santo con mi ego. Desde ese día, cada vez que veo un milagro, cada vez que alguien es librado poderosamente, mi primera reacción es levantar mis manos y decir, no soy yo, es el Espíritu Santo. Toda la gloria sea para Jesús. Esta humildad no es falsa modestia, es reconocimiento genuino de que yo no soy nada sin Él, pero que con Él todas las cosas son posibles. Te cuento esto, querida amiga, porque quiero que entiendas que el ministerio de liberación requiere no solo fe y autoridad espiritual, sino también humildad genuina y dependencia total del Espíritu Santo. El momento en que comenzamos a pensar que tenemos la fórmula, que entendemos completamente cómo funciona, ese es el momento en que perdemos la unción. Cada persona que viene para oración de liberación es única. Cada situación requiere una estrategia diferente que solo el Espíritu Santo puede revelar. No hay fórmulas automáticas, no hay oraciones mágicas, no hay técnicas infalibles, solo hay rendición al fluir del Espíritu Santo y obediencia a lo que Él nos dirija a hacer en cada momento. Por eso es tan importante que cultivemos una relación íntima con Él, que aprendamos a reconocer su voz, que desarrollemos sensibilidad espiritual para discernir lo que está aconteciendo en el reino espiritual. Porque al final del día, no somos nosotros los que echamos fuera a los demonios, es Él quien lo hace a través de nosotros. Y ahora, querida amiga, mientras llegamos a la parte final de nuestro tiempo juntas, hay un libro que quiero recomendarte de corazón. Hay recursos preciosos que pueden ayudarte a continuar creciendo en esta área de la liberación y la autoridad espiritual. No son sustitutos para tu tiempo personal con el Espíritu Santo, pero pueden ser herramientas valiosas en tu caminar. Como una madre que quiere dar lo mejor a sus hijas, te comparto estos recursos con amor. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Pero antes de terminar, quiero asegurarme de que entiendas algo fundamental. Todo lo que te he compartido esta noche no es teoría, no son historias bonitas para inspirarte. Es realidad espiritual disponible para ti también. El mismo Espíritu Santo que me enseñó a echar fuera demonios, quiere enseñarte a ti. El mismo poder que libró a todas esas personas de las que te he hablado está disponible para tu propia liberación y para el ministerio al que Él te está llamando. Pero requiere algo de ti, requiere fe. No fe en mí, no fe en las historias que te he contado, sino fe en Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Fe que cree que lo que Él ha hecho por otros, lo puede hacer por ti también. Requiere rendición, rendición de tu voluntad, de tus planes, de tu necesidad de tener el control. Rendición que dice, hágase tu voluntad, no la mía. Usa mi vida como tú veas mejor. Y requiere obediencia. Obediencia a hacer lo que Él te dirija, aunque no lo entiendas completamente. Obediencia a ir donde Él te envíe,
aunque te parezca imposible. Obediencia a creer sus promesas, aunque las circunstancias digan lo contrario. Si estás dispuesta a dar estos pasos, mi querida amiga, entonces estás lista para experimentar un nivel de vida espiritual que transformará no solo tu existencia, sino la existencia de todos aquellos que Dios traiga a tu camino. El Espíritu Santo está buscando mujeres en esta generación que estén dispuestas a caminar en autoridad espiritual genuina, mujeres que no tengan miedo de enfrentar las fuerzas del mal, mujeres que entiendan que hemos sido llamadas no solo para ser salvas, sino para ser salvadoras, no solo para ser libres, sino para ser libertadoras. ¿Eres tú una de esas mujeres? ¿Está tu corazón ardiendo con el deseo de ver al reino de Dios manifestarse con poder en esta tierra? ¿Estás dispuesta a pagar el precio que requiere caminar en este nivel de compromiso con el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, entonces quiero orar por ti ahora mismo. Quiero pedirle al Espíritu Santo que confirme en tu corazón el llamado que está poniendo sobre tu vida. Quiero que Él te llene con su poder, te equipe con su autoridad y te envíe a cumplir el propósito para el cual fuiste creada. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, vengo delante de tu trono con mi hermana que ha estado escuchando estas palabras con un corazón hambriento. Tú conoces los deseos más profundos de su alma. Tú conoces el llamado que has puesto sobre su vida. Te pido que en este momento confirmes en su espíritu que tú la has elegido para ser instrumento de tu poder en esta generación. Lénala ahora mismo con tu Espíritu Santo. Que tu poder descienda sobre ella de tal manera que nunca más dude de tu capacidad para usar su vida para tu gloria. Dale visión clara de lo que quieres hacer a través de ella. Dale valor para caminar en la autoridad que tú le das. Dale sabiduría para discernir las estrategias del enemigo y fe para vencerlas en tu nombre. Declaro sobre su vida que toda cadena del pasado es rota ahora mismo, que toda limitación que el enemigo ha tratado de poner sobre su mente es destruida por tu poder, que toda mentira que le ha dicho sobre su identidad y su propósito es silenciada por tu verdad. La bendigo con unción fresca. La bendigo con autoridad espiritual. La bendigo con sensibilidad al mover de tu espíritu. Que sea usada poderosamente para traer liberación a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Y ahora, mi querida hermana, quiero dejarte con un desafío para esta semana. Quiero que dediques tiempo cada día, aunque sean solo 15 minutos, para buscar al Señor en oración silenciosa. No hables todo el tiempo, también escucha. Permítele que te hable sobre su propósito para tu vida, sobre las personas por las que quiere que intercedas, sobre las maneras específicas en que quiere usarte. Y mientras oras, mantén un cuaderno cerca para escribir las impresiones que recibas, las caras que vengan a tu mente, las situaciones específicas por las que sientes carga de interceder, porque el Espíritu Santo te está entrenando para ser una intercesora efectiva, y parte de ese entrenamiento es aprender a reconocer su dirección y a ser obediente a ella. También quiero que busques maneras prácticas de bendecir a otros durante esta semana. Tal vez sea una palabra de aliento para alguien que está desanimado, tal vez sea orar por sanidad para alguien que está enfermo, tal vez sea simplemente ser canal de su amor para alguien que se siente rechazado. Recuerda que la autoridad espiritual se desarrolla no solo en los momentos dramáticos de ministerio, sino en la fidelidad diaria de caminar en obediencia a Dios en las cosas pequeñas. Y finalmente, quiero pedirte que compartas este mensaje con otras mujeres que necesitan escuchar estas verdades. ¿Hay alguien en tu círculo de influencia que está luchando con ataduras que solo el poder de Dios puede romper? ¿Hay alguien que necesita saber que no está sola en su batalla, que hay esperanza, que hay poder disponible para su liberación? Comparte este video.
Deja un comentario contándome cómo el Espíritu Santo te habló durante este tiempo juntas y asegúrate de suscribirte para que puedas seguir creciendo en esta área tan importante de la vida cristiana. Pero sobre todo, mi querida amiga, recuerda que eres profundamente amada por el Padre Celestial, que Él tiene un propósito específico para tu vida que nadie más puede cumplir, que Él te ha equipado con todo lo que necesitas para caminar en victoria y para ser instrumento de victoria en las vidas de otros. No permitas que el enemigo te convenza de que eres insignificante o de que tu vida no tiene propósito. Esas son mentiras del infierno. La verdad es que eres hija del Rey de Reyes, que llevas en ti el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, y que has sido comisionada para hacer retroceder las fuerzas de las tinieblas donde quiera que vayas. Antes de despedirnos, quiero contarte una última historia que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre el poder que tienes disponible en Cristo. Hace pocos años, durante una cruzada en México, llegó una mujer que había viajado 3 días para estar en nuestro servicio. Su historia era desgarradora. Su hijo de 15 años había comenzado a mostrar comportamientos extremadamente violentos. Atacaba a su familia sin provocación, hablaba con voces que no eran la suya, tenía una fuerza sobrenatural que no era normal para su edad. Los médicos no podían explicar lo que estaba pasando y la familia estaba desesperada. Lo que más me impactó de su testimonio fue esto. Durante meses, esta madre había estado orando y ayunando por su hijo. Había clamado a Dios día y noche, había buscado ayuda en diferentes iglesias, había hecho todo lo que sabía hacer, pero nada parecía cambiar. Señora Kuhlman, me dijo con lágrimas corriendo por su rostro, ya no sé qué más hacer. Amo a mi hijo, pero tengo miedo de él. A veces pienso que voy a perder la razón. Cuando escuché su historia, el Espíritu Santo me mostró algo muy específico. El problema no era que sus oraciones no tuvieran poder. El problema era que ella estaba orando desde el miedo en lugar de desde la fe, desde la desesperación, en lugar de desde la autoridad que Cristo le había dado. Hermana, le dije tomando sus manos, eres la madre de ese joven. Dios te ha dado autoridad espiritual sobre tu hijo que ningún demonio puede desafiar, pero tienes que aprender a orar desde esa autoridad, no desde el temor. Le enseñé algo que transformó completamente su perspectiva. Cuando oras por liberación para un familiar cercano, especialmente para tus hijos, no estás rogándole a Dios que haga algo que tal vez quiera hacer. Estás ejerciendo la autoridad que Él ya te ha dado para proteger a tu familia del enemigo. Esa noche oramos juntas, pero esta vez ella oró diferente. En lugar de suplicar con desesperación, declaró con autoridad. En lugar de rogar por misericordia, reclamó las promesas que ya eran suyas en Cristo. En lugar de actuar como víctima impotente, se levantó como la madre guerrera que Dios la había llamado a ser. En el nombre de Jesús, declaró con una voz que temblaba no de miedo sino de poder espiritual: rechazo toda influencia demoníaca sobre mi hijo. Declaro que mi hogar es territorio santo, comando a todo espíritu maligno que se vaya ahora mismo y que no regrese jamás. ¿Sabes qué sucedió? En el momento exacto en que ella hizo esa declaración de fe a cientos de kilómetros de distancia, su hijo experimentó una liberación instantánea. Más tarde supimos que en ese preciso momento él había estado teniendo una de sus manifestaciones violentas, cuando de repente se calmó completamente, se sentó y por primera vez en meses preguntó: «Mamá, ¿dónde está mi mamá?». Cuando ella regresó a casa 3 días después, encontró a un joven completamente transformado. Los comportamientos violentos habían cesado totalmente. Las voces extrañas habían desaparecido. Su hijo había recuperado su personalidad normal y no tenía memoria de los episodios terribles que había tenido durante meses. Pero lo más hermoso de todo es que esa madre había descubierto algo que cambió su vida para siempre.
que ella tenía autoridad espiritual real, poder genuino en el nombre de Jesús y que podía usarlo efectivamente para proteger a su familia. Desde entonces se convirtió en una intercesora poderosa, no solo por su propia familia, sino por las familias de toda su comunidad. Su hogar se transformó en un centro de oración donde madres desesperadas venían a aprender cómo ejercer autoridad espiritual sobre sus propios hijos. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida, querida hermana? Significa que no eres víctima de las circunstancias. Significa que no tienes que vivir a la merced de las fuerzas del mal. Significa que Dios te ha dado armas espirituales poderosas para proteger todo lo que Él ha puesto bajo tu cuidado. Si eres madre, tienes autoridad espiritual sobre tus hijos que ningún demonio puede violar. Si eres esposa, tienes poder para interceder por tu esposo de maneras que pueden cambiar el destino de tu matrimonio. Si eres abuela, tus oraciones pueden romper maldiciones generacionales y liberar bendiciones sobre toda tu descendencia. Pero para ejercer esta autoridad efectivamente, necesitas entender algunos principios fundamentales que el Espíritu Santo me ha enseñado a través de los años. Primero, debes orar desde tu identidad en Cristo, no desde tus emociones o circunstancias. Cuando el miedo trata de dominarte, cuando la desesperación trata de abrumarte, cuando la duda trata de silenciarte, recuerda quién eres en Él. Eres hija del Altísimo, coheredera con Cristo, templo del Espíritu Santo. Segundo, debes conocer las promesas específicas de Dios para tu situación. La palabra de Dios está llena de promesas poderosas sobre protección familiar, liberación de los cautivos, victoria sobre el enemigo. Estudia estas promesas, memorízalas, decláralas con fe. Tercero, debes mantener tu autoridad espiritual a través de una vida de santidad. El pecado no confesado, la desobediencia persistente, la amargura no resuelta, todo esto puede comprometer tu efectividad en la oración de guerra espiritual. Y cuarto, debes ser persistente. Algunas batallas se ganan en un momento, otras requieren perseverancia constante. No te rindas porque no veas resultados inmediatos. Sigue orando, sigue declarando, sigue creyendo hasta que veas la manifestación completa de la victoria. Permíteme contarte sobre una mujer en Brasil que me enseñó el poder de la persistencia en la oración de liberación. Su esposo había estado involucrado en alcoholismo durante 15 años. Había perdido trabajos, había abusado de la familia, había llevado su hogar al borde de la destrucción total. Durante años, esta mujer había orado por él esporádicamente, usualmente cuando las cosas estaban especialmente mal. Pero después de asistir a una de nuestras reuniones sobre autoridad espiritual, decidió hacer un compromiso diferente. Todos los días, durante una hora antes del amanecer, se levantaba a interceder específicamente por la liberación de su esposo. No era una oración casual o general. Era intercesión intensa, específica, basada en promesas bíblicas concretas. Durante meses no vio cambios visibles. Su esposo seguía bebiendo, seguía siendo abusivo, seguía destruyendo todo lo que tocaba. Pero ella no se rindió. Cada mañana, fielmente, intercedía por él como si la victoria ya fuera suya. Un día, después de más de un año de intercesión diaria, su esposo llegó a casa sobrio y con lágrimas en los ojos. «No sé qué me está pasando», le dijo, «pero algo dentro de mí cambió hoy. Ya no quiero beber. Por primera vez en años quiero ser un buen esposo y un buen padre». Esa fue la última vez que él tocó el alcohol. Más de 10 años después, no solo ha permanecido completamente sobrio, sino que se ha convertido en líder en su iglesia y en consejero para otros hombres que luchan con adicciones. Cuando le pregunté a esa mujer cuál había sido su secreto, me respondió algo que nunca olvidaré. «Señora Kuhlman, aprendí que en el reino espiritual
La constancia es más poderosa que la intensidad emocional. Mi esposo fue librado no porque yo orara más fuerte, sino porque oré más fielmente. ¡Qué lección tan poderosa! En un mundo que busca resultados instantáneos, el Espíritu Santo nos enseña que algunas de las victorias más grandes requieren la fidelidad silenciosa de la intercesión persistente. ¿Hay alguien en tu vida por quien has estado orando esporádicamente, esperando ver cambios, pero sintiéndote desanimada porque no has visto resultados? Tal vez es tiempo de hacer un compromiso más profundo, un compromiso de intercesión diaria y persistente, hasta que veas la manifestación completa de la victoria que Dios quiere darte. Pero quiero llevarte aún más profundo en esta enseñanza, porque hay algo que el Espíritu Santo me ha mostrado sobre el ministerio de liberación que podría revolucionar tu efectividad en la oración. Me ha enseñado que hay una diferencia entre orar para que Dios haga algo y orar desde la autoridad que Él ya nos ha dado para que nosotros hagamos algo en su nombre. La primera es súplica, la segunda es ejercicio de autoridad delegada. Cuando Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, nos estaba dando autoridad delegada real. No nos estaba diciendo que pidiéramos que Él atara o desatara. Nos estaba dando autoridad para atar y desatar nosotros mismos en su nombre. Esta revelación cambió completamente mi manera de ministrar liberación. En lugar de rogar a Dios que echara fuera los demonios, comencé a echarlos fuera yo misma en el nombre de Jesús. En lugar de suplicar que Él rompiera las cadenas, comencé a romperlas yo misma usando la autoridad que Él me había dado. ¿Ves la diferencia? Una es la oración de dependencia, la otra es el ejercicio de autoridad. Ambas tienen su lugar. Pero para el ministerio efectivo de liberación, necesitamos entender cuándo orar pidiendo y cuándo actuar ejerciendo la autoridad que ya poseemos en Cristo. Recuerdo vívidamente la primera vez que puse este principio en práctica. Era una mujer que había estado atormentada por terrores nocturnos durante años. Cada noche era visitada por pesadillas tan reales que despertaba gritando, sudando, sin poder volver a dormir. En lugar de orar, Señor, por favor libra a esta mujer de sus pesadillas, dije con autoridad. En el nombre de Jesús, comando a todo espíritu de terror que suelte a esta mujer ahora mismo. Declaro que sus noches serán llenas de paz y descanso. Ato toda actividad demoníaca que ha estado atormentando sus sueños. La diferencia fue dramática e inmediata. Esa mujer no solo fue liberada instantáneamente de los terrores nocturnos, sino que comenzó a tener sueños proféticos hermosos que la acercaron más a Dios. Pero aquí quiero hacer una advertencia importante, querida hermana. Esta autoridad debe ejercerse siempre desde una posición de humildad y dependencia total del Espíritu Santo. No es autoridad que tengamos en nosotras mismas, es autoridad delegada que funciona solo cuando estamos en correcta relación con aquel que nos la dio. El momento en que comenzamos a pensar que el poder está en nosotras, que somos especiales o superiores, ese es el momento en que perdemos la unción y nos convertimos en blancos fáciles para el contraataque del enemigo. Siempre, siempre, siempre debemos recordar que no somos nosotros quienes echamos fuera los demonios. Es Jesús quien lo hace a través de nosotros. Somos simplemente instrumentos rendidos en sus manos, canales limpios a través de los cuales su poder puede fluir. Y ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntas, quiero compartir contigo la lección más importante que el Espíritu Santo me ha enseñado en todos estos años de ministerio. Es una lección que podría salvarte de muchos errores y llevarte a un nivel de efectividad que tal vez no has imaginado posible. La lección es esta. El ministerio de liberación más poderoso no es el que se hace en las plataformas públicas, en las cruzadas grandes, en los momentos dramáticos frente a multitudes.
El ministerio de liberación más poderoso es el que se hace en secreto, en tu closet de oración, cuando nadie te ve excepto Dios. Porque, verás, cuando intercedes en privado por alguien que necesita liberación, cuando oras en secreto por situaciones que necesitan el toque del cielo, cuando luchas batallas espirituales en la intimidad de tu tiempo con Dios, estás tocando el corazón del Padre de una manera que mueve todo el reino celestial. He visto más milagros de liberación como resultado de intercesión privada y secreta que como resultado de todos los servicios públicos combinados. Porque en la intimidad de la oración secreta no hay ego que alimentar, no hay reputación que proteger, no hay gloria humana que buscar. Solo hay amor puro por las almas perdidas y un deseo genuino de ver el reino de Dios manifestarse en la tierra. Tu closet de oración puede convertirse en el lugar más poderoso en tu ciudad para la guerra espiritual. Tu tiempo de intercesión secreta puede tener más impacto en el reino de las tinieblas que las campañas evangelísticas más grandes. ¿Por qué? Porque cuando oras en secreto estás operando desde motivaciones puras, no estás tratando de impresionar a nadie, no estás buscando reconocimiento, estás simplemente amando a Dios y amando a las personas al punto de estar dispuesta a pagar el precio de la intercesión intensa. Y el Padre Celestial, que ve en lo secreto, recompensa abiertamente. Responde a esas oraciones de maneras que a menudo superan todo lo que podríamos pedir o imaginar. Esto me lleva a mi desafío final para ti, mi querida hermana. Quiero que consideres convertirte en una intercesora secreta. Quiero que busques al Espíritu Santo y le preguntes por quién quiere que intercedas regularmente. Puede ser un familiar que necesita salvación. Puede ser un líder en tu iglesia que está bajo ataque espiritual. Puede ser tu pastor, tu ciudad, tu nación. Pero escoge a alguien o algo específico y comprométete a interceder por esa persona o situación todos los días durante un periodo determinado. Tal vez 30 días, tal vez 90 días, tal vez un año. Haz un pacto con Dios de ser fiel en esa intercesión sin importar cómo te sientas, sin importar si ves resultados inmediatos o no. Y luego observa lo que Dios hace. Observa cómo el Espíritu Santo comienza a moverte en intercesión profunda. Observa cómo tu sensibilidad espiritual se desarrolla. Observa cómo tu autoridad en la oración se incrementa. Y sobre todo, observa los milagros que comienzan a suceder en las vidas por las que estás intercediendo. Porque te aseguro, querida mía, que cuando te conviertes en intercesora fiel y secreta, te conviertes en una de las armas más poderosas en el arsenal del reino de Dios. Tu vida se convierte en un instrumento que el Espíritu Santo puede usar para cambiar destinos, para romper cadenas generacionales, para liberar a los cautivos, para traer el reino del cielo a la tierra. Y ahora, para cerrar nuestro tiempo juntas, quiero recomendarte una vez más algunos recursos que pueden ayudarte a continuar creciendo en esta área tan importante. Hay libros preciosos sobre intercesión, sobre guerra espiritual, sobre la autoridad del creyente, que pueden equiparte con conocimiento bíblico sólido para complementar lo que el Espíritu Santo te enseñe directamente. Recuerda que los enlaces están en la descripción y te los comparto con el corazón de una madre que quiere ver a sus hijas espirituales crecer y prosperar en todas las cosas de Dios. Pero sobre todo, recuerda que ningún libro, ningún mensaje, ninguna enseñanza puede sustituir tu tiempo personal e íntimo con el Espíritu Santo. Él es tu maestro principal. Él es quien te revelará los misterios del reino. Él es quien te dará la estrategia específica para cada situación que enfrentes. Busca su rostro diariamente. Escucha su voz constantemente. Obedece su dirección inmediatamente. Y verás cómo tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Mi querida amiga,
Es hora de despedirnos, pero quiero que sepas que aunque nos separemos físicamente, estamos unidas eternamente en el Espíritu. Somos hermanas en esta gran familia de Dios, compañeras en esta batalla gloriosa contra las fuerzas de las tinieblas, colaboradoras en la extensión del reino de los cielos en esta tierra. Quiero que camines de aquí con la absoluta certeza de que Dios tiene un propósito específico y poderoso para tu vida, que Él te ha equipado con todo lo que necesitas para cumplir ese propósito, que Él está comprometido con tu éxito espiritual y con tu efectividad en su reino. No permitas que las voces del desánimo, de la duda, del temor, te convenzan de lo contrario. Esas son mentiras del enemigo que viene a robar, matar y destruir. La verdad es que eres más que vencedora en Cristo Jesús, que puedes hacer todas las cosas a través de Él que te fortalece, y que ningún arma forjada contra ti prosperará. Camina en esa verdad, vive en esa realidad, ministra desde esa autoridad, y verás cómo el Espíritu Santo usa tu vida para tocar otras vidas, para cambiar familias, para transformar comunidades, para expandir el reino de Dios en maneras que superan todo lo que puedes imaginar. Antes de terminar, quiero orar una bendición especial sobre tu vida, que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que su Espíritu Santo te llene de tal manera que su poder fluya a través de ti como ríos de agua viva. Que su autoridad descanse sobre ti para que puedas caminar en victoria completa sobre todo poder del enemigo. Te bendigo con oídos espirituales para escuchar su voz claramente. Te bendigo con ojos espirituales para ver las necesidades que otros no pueden ver. Te bendigo con un corazón tierno que se mueva con compasión por los perdidos y quebrantados. Te bendigo con valentía para hacer lo que Él te dirija, sin importar cuán desafiante pueda parecer. Que seas usada poderosamente para traer liberación a los cautivos, sanidad a los enfermos, esperanza a los desanimados y salvación a los perdidos. Que tu vida sea un testimonio viviente de la bondad y el poder de nuestro Dios. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Y ahora, mi hermana querida, te envío con esta palabra final. Ve y haz discípulos. Ve y extiende el reino. Ve y demuestra al mundo que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que aún hace milagros, que aún libera cautivos, que aún transforma vidas de maneras que solo Él puede hacer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido el llamado del Espíritu Santo a caminar en mayor autoridad espiritual, no lo ignores. Responde con fe, responde con obediencia, responde con el gozo de saber que has sido escogida para estos tiempos, para este propósito, para esta gloria. Suscríbete a este canal para continuar creciendo juntas en las cosas del Espíritu. Comparte este mensaje con otras mujeres que necesitan escuchar estas verdades. Y sobre todo, déjame saber en los comentarios cómo Dios te ha hablado durante nuestro tiempo juntas. Tu testimonio puede ser la inspiración que otra hermana necesita para dar el paso de fe que cambie su vida para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, sea en esta tierra o en la gloria eterna. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la dulce comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre, si tan solo crees, si tan solo crees. Oh, las maravillas que Él hará en tu vida y a través de tu vida. Con todo mi amor en Cristo, Kathryn Kuhlman. Recuerda, Él no comparte su gloria con nadie, pero sí comparte su poder con aquellos que se lo entregan todo a Él. No soy yo, es el Espíritu Santo. Y si Él lo puede hacer a través de mí, lo puede hacer a través de ti también. Que Dios te bendiga ricamente, mi querida hermana.